Ok, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el capítulo 3 de todo lo que tiene que ver con el proyecto de investigación o la primera parte del proyecto de investigación. Hoy vamos a hablar, ya hemos hablado en el capítulo 1 que era el planteamiento del problema, el qué vamos a hacer, ¿verdad? Ahora, después, continuamos con la sustentación teórica, que era el marco teórico, donde nosotros hablábamos de que teníamos que tener antecedentes, de tener bases teóricas, tener la operacionalización de variables, ¿verdad? Sabíamos el qué, ahora vámonos el cómo lo vamos a hacer, que es precisamente el capítulo 3. El capítulo 3 se llama marco metodológico. Nosotros en este capítulo lo que vamos a establecer, por lo menos en este momento que estamos viendo seminario 1, lo que vamos a llegar a presentar dentro del capítulo 3 es el cómo. No vamos a decidir, no vamos a hacer las encuestas, ni vamos a tabularlas, ni nada, sino simplemente vamos a decir qué vamos a hacer. ¿Cómo va a ser nuestro estudio? Si va a ser un estudio cuantitativo o un estudio cualitativo. ¿Cuál va a ser nuestra población? ¿Cuáles van a ser nuestras poblaciones? Porque normalmente tenemos por lo menos 2 poblaciones. ¿Cuál va a ser la muestra? ¿Qué tipo de estudio voy a tener? ¿Cuál es el método que voy a usar? ¿Cómo va a ser la confiabilidad de las variables? ¿Cómo voy a procesar la información? De eso se trata el capítulo 3. Les voy a compartir entonces parte de lo que es el capítulo 3, la presentación, ¿verdad? Y eso ustedes saben que está en el aula virtual. Vamos a ponerlo aquí grande, ¿ok? Ok, estamos compartiendo, ¿verdad? Están viendo construcción de la propuesta de investigación, capítulo 3. ¿Sí? Sí, se ve. Perfecto. Sí, se ve. Ok. Entonces, ¿qué tiene que ver con el capítulo 3? Fíjese, nosotros deberíamos tener dentro del índice del capítulo 3 el tipo de estudio, ¿verdad? El diseño de la investigación, población y muestra, la técnica e instrumentos de recolección de datos, ¿verdad? El procedimiento de la recolección, la validez de los instrumentos, la confiabilidad del instrumento y el procesamiento de la información. Vamos a ver cada uno de estos aspectos. Esto está tomado de Carlos Méndez, que ustedes saben que es una persona, que es un actor de la parte de investigación, es un colombiano que yo les hablaba que es muy bueno en la parte de metodología de las ciencias sociales, no en las ciencias duras o matemática, física. ¿Bien? Entonces vamos a hacer como un recuento de lo que teníamos. Tenemos el capítulo 1 con el problema, donde definimos el problema, los objetivos y la justificación. Eso ya lo hicimos, ya lo corregimos, estamos bien. Vamos con el capítulo 2, antecedentes, base teórica, hipótesis, variables y términos básicos. Y nos vamos para la parte 3, que es lo que nosotros vamos a revisar hoy. Vamos a comenzar entonces. Los tipos de estudio. Según también Carlos Méndez, me gusta ese autor para esta parte del trabajo de investigación, aunque ustedes pueden conseguir a Sampieri, también puede ser, también la UPEL. Lo que sí, antes de comenzar, lo que sí bien es interesante o importante es que ustedes tomen un autor para que ustedes decidan qué tipo de estudio. ¿Por qué? Porque si toman a Carlos Méndez, este va a ser el tipo de estudio según lo que él plantea. Pero si usted se va para Sampieri, Hernández Fernández y Sampieri, colaboradores, ellos hablan de, por ejemplo, estudios transversales, ¿ok? No es que está mal, está bien, son estudios iguales que se hacen cualitativos y cuantitativos. Entonces, dependiendo de la fuente o de lo que usted, con la cual usted va a trabajar, usted se apega. En el aula virtual hay libros de metodología, está Fernández Sampieri, está en la de la UPEL, que también están establecidos qué tipo de estudio. Yo les traje a Carlos Méndez. Entonces, Carlos Méndez dice que los estudios de investigación pueden ser exploratorios o formulativos, que hay descriptivos, que hay explicativos y hay evaluativos. ¿Ok? Eso lo dice Carlos Méndez. Y cuando se va para el diseño de la investigación, él habla de una investigación documental, bibliográfica y de campo. Bien, cuando hablamos de diseño documental, estamos hablando de ese tipo de trabajo donde el investigador lo que hace es documentar algo que ya sucedió, ¿ok? Lo documenta, se va a las bases teóricas, a los registros que hay y se hace la investigación.
Cuando se hace la parte bibliográfica, solamente me voy a la parte de lo que son, la parte de los libros, la parte de lo que está como ¿cómo nosotros decimos como que ya está en biblioteca. Hago un estudio bibliográfico, por ejemplo, la historia, si yo quiero revisar cómo ha sido los últimos años en la parte política de Venezuela, yo puedo irme a registros bibliográficos de autores y hago mi trabajo de investigación. Cuando yo hablo de un trabajo de campo, es cuando el investigador tiene que ir al campo de trabajo, o sea, tiene que ir a recabar la información. En el caso de ustedes, por lo menos en mercadeo, siempre queremos que ustedes vayan y tomen información. Me pongo como ejemplo, o vamos a tomar los ejemplos de ustedes. Si fuese Rosemary, que va a hacer su trabajo de investigación, ella va a hacer un trabajo de campo porque ella le va a tocar ir al departamento de producción animal, de ingeniería agronómica y el otro de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el otro departamento, a producción, a ingeniería ambiental, creo, ¿no? Sí, a tomar la información, a ir a donde están los estudiantes. Igual en el caso de Kelly, tiene que ir al campo a recabar la información. Entonces, fíjense, normalmente en mercadeo nosotros vamos a hacer estudios de campo. Cuando yo hablo de comportamiento del consumidor, por supuesto yo tengo que ir al consumidor para ver cómo se comporta y por eso yo hago un trabajo de campo. ¿Ok? Fíjense que en el manual de la OPEL ellos hablan de campo, documental, proyectos factibles y proyectos especiales. ¿Cuál es bueno, cuál es malo? Depende del autor. Si usted considera que usted quiere citar al manual de trabajo de grado de la OPEL, usted puede decir que usted va a hacer un trabajo de campo, pero si usted quiere citar a Méndez, usted igual puede decir que es un trabajo de campo y simplemente lo que va a decir es, según Carlos Méndez o según Méndez Carlos, el trabajo que se realizará será un trabajo de campo. ¿Por qué? Porque el investigador tomará la información del sitio donde se genere la información. Bien, continúo. Ok, ya voy. ¿Qué pasó aquí? Ahora bien, dependiendo del tipo de estudio, ¿verdad? Hay estudios exploratorios. Cuando hay un estudio exploratorio, como yo le decía ahorita a Ana, si tú no tienes sustentación, tú puedes hacer un estudio exploratorio. ¿Por qué? Porque tú vas y exploras la realidad que tú estás viendo o que tú estás visualizando. Los estudios descriptivos es cuando, como la palabra lo dice, describe cosas. En ese caso, cuando hablamos de estudios descriptivos, hablamos de estudios de casos. Por ejemplo, un caso a ver, de calidad de servicio, puede ser un estudio de caso. Yo quiero revisar la calidad de servicio de las empresas y es un estudio de caso. Un estudio encuesta también puede ser cuando se aplican encuestas, cuando yo voy a tomar la información para después describir la realidad que yo estoy viendo como investigadora. Hay estudios correlacionales. ¿Qué es correlación? Acuérdense que yo estoy relacionando una cosa con la otra. Yo por lo menos como investigadora puedo decir que la población de la zona andina, ¿verdad?, tiene una conducta diferente con los del oriente. Yo puedo hacer una correlación y decir en qué se diferencian, o qué los pone en común o qué los diferencia. Normalmente siempre tenemos diferentes comportamientos. De acuerdo, hay unos estudios bien interesantes de una profesora de la UNED donde ella hizo un trabajo sobre el andino. Y ella decía, esto entre comillas, ella decía en su estudio, era que el andino era como las mismas montañas que lo tienen encerrado, hace que sea como más intrínseco, la información esté como más cerrada, no es la personalidad, no es una personalidad como el oriente o como el llanero, no son gritones, son muy recatados, hay todo ese tipo de conducta y se puede hacer un estudio correlacional. Podemos hacer un estudio correlacional también, por ejemplo, en ver cómo la gente de repente de Oriente consume más pescado que la gente del Táchira, hacer una correlación, ¿ok? De eso se trata.
Hay investigaciones históricas, como yo le decía ahorita, bueno, vamos a revisar cómo ha sido la vida política, la vida agrícola, cuáles han sido los comportamientos dependiendo de las políticas públicas del país y podemos hacer un estudio. Eso es una investigación histórica, algo que ya pasó, ¿ok? En el caso de ustedes, está pasando en este momento lo que está sucediendo y por eso les llama la atención y por eso quieren decidir la problemática. La etnografía pues tiene que ver con la parte de la conducta humana, ¿ok? Cómo se maneja, cómo se manejan las poblaciones y las comunidades. Historias de vida, por ejemplo, es una investigación cualitativa que tú puedes revisar, historias de vida en particular, por ejemplo, cómo el señor de los aleros hizo todo lo que hizo sin tener ningún conocimiento de arquitectura. Es una historia de vida, es cuando el investigador, ¿verdad?, entrevista, no al que le va a hacer la entrevista, no el de la historia de vida, sino los que están a su alrededor, para después llegar a una conclusión y definir esa persona. Eso se llama historias de vida. Es un tipo de investigación muy bonita, muy interesante, es cualitativa 100%. En mercadeo, pues difícilmente utilizamos o revisamos historias de vida, pero ustedes tienen que conocerlo para que ustedes sepan qué tipos de estudios hay, ¿ok? Hay los estudios explicativos y experimentales, también dentro de estos estudios que estamos revisando orientados a conclusiones, pero también hay orientados a decisiones como unas investigaciones proyectivas. Bien, investigación evaluativa. ¿Cuándo es una investigación proyectiva? Cuando se hacen dos tipos de investigaciones. Hago una investigación histórica y hago una investigación de campo. ¿Cuándo es evaluativa? Cuando, por ejemplo, en un aula de clase, ¿cierto? Yo voy a revisar cómo la metodología utilizada por la profesora puede favorecer al estudiante. Entonces, hago una investigación ahorita actual. Ajá, yo reviso, según unos parámetros y unas variables, cómo el estudiante está recibiendo la información y cómo se le queda en el cerebro, o sea, cómo la aprende. Después aplico la técnica y vuelvo otra vez al aula, ¿verdad? Y reviso. ¿Para qué? Para verificar si la metodología usada por el docente es buena, es mala o cómo le fue con esa investigación, con ese tipo de metodología. Entonces yo puedo hacer una investigación evaluativa. En el caso de ustedes, solamente van al campo una sola vez. O sea, ustedes recaban la información una vez, toman datos y sacan conclusiones. No vuelven. Normalmente, cuando hacemos este tipo de investigación, cuando estamos haciendo un doctorado, realmente tenemos que verificar de que lo que se está proponiendo sea cierto. Pero igual, esto es un tipo de investigación. Normalmente, por ejemplo, en educación lo hacen. Es muy propenso. En las ciencias duras también se utiliza. Bien, la investigación interactiva, investigación-acción, es que el investigador está como si estuviera en un laboratorio, todo el tiempo está midiendo y revisando cómo es el comportamiento de la variable, ¿ok? Eso es investigación-acción y se parece mucho a la parte evaluativa. Yo les doy todo esto para que ustedes tengan la información. Ustedes deciden qué tipo de estudios van a hacer, pero normalmente después ahorita vamos a atacar algunas conclusiones, qué tipo de estudio es lo que normalmente se ve en mercadeo, por lo menos en mercadeo. Bien, por eso es que me gusta solo recibir gente de mercadeo porque es diferente, realmente es diferente cuando es otra maestría. ¿Ok? Entonces, fíjense. Aquí está, bueno, por ejemplo, lo que hablamos orientados a conclusiones, dice, para tener una orientación, dice que lo que usted tiene pocos antecedentes en su marco teórico, entonces usted hace un estudio exploratorio. Por ejemplo, en el caso de que yo no tengo sustentación, no hay antecedentes, no hay nadie que esté diciendo realmente que, por ejemplo, la televisión por cable no la está gente dejando de utilizar. Yo puedo hacer entonces un estudio exploratorio, hacer unas entrevistas y que me sustenten eso, por ejemplo. ¿Ok? A veces porque no se han realizado estudios sobre el tema, ¿verdad? Porque busca hacer una recopilación de tipo teórico por la ausencia de un modelo específico referido a un problema de investigación. Eso es más o menos para que tengan una orientación. Si estas interrogantes ustedes no tienen respuesta, ustedes dicen, entonces yo debo hacer un estudio exploratorio, ¿ok? Por ejemplo, no sabemos, no sé Kelly si ya lo sabe, cómo es la comercialización del café ahorita en este momento, si ya está sustentado. ¿Hay sustentación de cómo lo están comercializando, Kelly?
No, la verdad creo que no. Bueno, si no lo tenemos porque no está, ella debe hacerlo, porque ella dice, se han realizado estudios sobre el tema, ella investiga y resulta que no hay estudios sobre el tema porque de repente es novedoso, aunque se hizo en algún momento, ¿verdad? Que hubo exportación de parte del café en algún momento en Venezuela, me imagino yo, ¿no? ¿Cómo se Sí, hacía? sí la hubo e incluso aquí, pero en Ajá, ese caso pues tendría que hacer unas entrevistas con esas personas que estuvieron en ese momento ajá. para ver cómo era la dinámica, porque se ¿Cómo era? hacían exportaciones directas, Ujú. o sea, Ok. salían de Keniquea directo a los destinos que eran Estados Unidos, Alemania, Francia. Imagínate. Exacto. Entonces, fíjese, de acuerdo, entonces ponte tú que en los últimos 20 años, que me imagino que es que no hemos tenido, entonces no hay estudios. Como no hay estudios, debo explorarlo. ¿Ok? ¿Por qué lo debo explorar? Porque si se ha hecho y ella no lo considera, entonces el trabajo va a perder o sea, calidad del trabajo. ¿Ok? Por eso es importante. Entonces, en ese sentido, casi siempre los estudios tienen algo de estudio exploratorio. ¿Ok? Los estudios, quiero decir, los estudios de investigación, las tesis, pues. Nos vamos entonces para el otro tipo de estudio, que es el estudio orientado, ajá, es orientado a conclusiones, pero son estudios descriptivos. Y nos vamos a decir, responde esta pregunta. Se propone identificar elementos y características del problema de investigación. ¿Ok? Yo voy a identificar cuál es la problemática, qué es lo que está pasando, cuáles son los elementos que se están revisando en esa problemática que yo estoy viendo. Se quiere hacer una caracterización de los hechos o las situaciones por las cuales se identifica el problema de investigación. O sea, yo quiero caracterizarlo, yo quiero ver cómo lo están haciendo. Por ejemplo, dice, el problema que usted plantea y los hechos que comprende abarcan comportamientos sociales, actitudes, creencias, formas de pensar y actuar de un grupo o de una comunidad. Pues realmente sí, porque en mercadeo siempre hay una población, hay un grupo, hay una comunidad, ¿ok? Que normalmente está ávida de tener esa información. Dice, el problema que usted plantea y los hechos que comprende abarcan formas de organizaciones en los niveles micro o macro que usted espera describir cómo se comportan. Por ejemplo, yo quiero ver como comportamiento del consumidor de la telefonía, no, de la televisión por cable, quiere revisar, ¿verdad? A nivel micro y a nivel también macro, cómo se comportan. Igual en el sentido de, por ejemplo, Rosemary, que lo está haciendo con la parte de ingeniería, la ingeniería del agro. O sea, ¿qué pasa con todas estas personas? ¿Por qué de repente no están tomando las carreras del agro? Entonces, fíjense que los estudios casi siempre están orientados a un tipo de estudio descriptivo. Necesito describir esa realidad. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí les dejo ese dato a ustedes. Seguimos entonces y vemos otro tipo de estudio, como por ejemplo los estudios explicativos, ¿ok? Aquí hay también igual unas interrogantes que hay que cumplir y ahí se los dejo. Cuando se establece una relación de causa-efecto, hay una comprobación de hipótesis. Yo estoy comprobando que, por ejemplo, las personas que consumen más azúcar, por ejemplo, tienden a la obesidad. ¿Ok? Yo estoy orientando, yo estoy revisando, hago pruebas por laboratorio, hago un trabajo evaluativo y digo yo, bueno, estoy explicando por qué hay tanta obesidad en la sociedad, en la comunidad donde yo me estoy desempeñando, desarrollando. ¿Ok? Después nos vamos para los de la proyectiva. Aquí yo les comentaba hace rato y es igual. O sea, se desarrolla una propuesta para solucionar un problema de investigación. ¿Qué pasa con esto? Que siempre esta investigación tiene que tener una investigación previa. Por eso nosotros no hacemos proyectiva, porque nosotros para hacer proyectiva deberíamos hacer una investigación, ya sea documental, ya sea de campo, ya sea evaluativa, para poder hacer la investigación proyectiva. O sea, como tuviéramos dos momentos y en realidad el magíster lo hace en un solo momento. Ojalá se pudiera hacer una investigación proyectiva, pero los tiempos no dan y también el requerimiento pues no te lo exige. Esta es una investigación mucho más larga y después más costosa. Usted sabe que toda investigación tiene un costo asociado. ¿Ok?
Nos vamos entonces para el otro tipo de investigaciones, cuando son investigaciones especiales, cuando se desarrolla un prototipo de algo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿se ven en mercadeo? Sí se pueden ver en mercadeo. ¿Por qué? Porque hay una línea de investigación que se llama nuevos productos. Hay una chica que está haciendo un trabajo sobre las rosas, ellos no se llaman rosas, ¿saben? Las de floristería, ¿saben quién es ella? Está Isabela, la de las Isabela. flores pre- Ajá, preservadas. Lo estaba leyendo por preservadas. allí. Ajá. Bueno, ahí estamos viendo, ¿sabes? Porque ella estaba haciendo su trabajo y se estaba orientando como un nuevo producto, aunque me está comentando una profesora que dicta la materia de nuevos productos, que parece ser que ya no está sola en el mercado, por lo menos en el municipio de San Cristóbal, que allá hay otra gente que está haciendo lo propio. Entonces ahí ella tendría que manejar una cosa diferente, pero de repente puede decir que es un proyecto especial. ¿Por qué? Porque ella va a llegar, ella tiene que hacer el prototipo, tiene que probarlo, o sea, hacerlo, bueno, ella ya lo está haciendo, pero tiene que validarlo, revisarlo para que después tú digas, bueno, de esta manera se va a hacer. En el caso de nuevos productos, por ejemplo, hubo una vez un trabajo de nuevos productos donde la persona estaba haciendo era algo así como un prototipo para cuando las personas se accidentaban y se pichaban realmente. Entonces era como para que las mujeres, como que no sabemos cambiar un caucho, pudiéramos montarlo como en una plataforma y se subía solo y era algo interesante. Se desarrolló realmente, el trabajo se desarrolló, pero no se logró llevar a cabo. Hubo otro trabajo con pasteurizadora Táchira. Ese sí se llevó a cabo cuando salió un producto para ellos, era un producto bebible y se logró hacerlo. Igual que la otra vez también hizo uno de unas salsas que para aderezar hamburguesas y esas cosas. Una muchacha de tecnología de alimentos hizo un prototipo, hizo las salsas y se logró llevar al mercado. En este caso yo no he visto todavía, por lo menos en el grupo de ustedes, no he visto ese tipo de investigación, pero es válida y se puede hacer, ¿ok? De nuevos productos. Y en ese caso sería un proyecto especial. Ok. Cuando son, ajá, bueno, terminamos aquí. Vamos a ahora revisar un poquito la parte de lo que es el diseño, ¿ok? Cuando tenemos el diseño, pues tenemos que ver es el plan, es como la bitácora, es como, o a ver, como cuando usted va a salir de viaje, usted dice, bueno, yo me voy para Caracas, pero yo voy a parar en Barinas y después me voy para Carigua y después sigo en Valencia y después llego a Caracas. Es cómo lo voy a hacer, cómo van a ser mis pasos. Eso es realmente un plan de vuelo o un plan general que debe tener el investigador. Entonces, cuando ya yo digo cómo va a ser mi estudio, ¿verdad? Yo digo, bueno, sí, yo lo voy a hacer de campo porque yo voy a ir para allá, yo voy a tener un tipo de estudio descriptivo, mi tipo es descriptivo, mi diseño es de campo, ¿ok? Ya tengo planteado eso. Ah, bueno, y anteriormente yo definí que mi trabajo es cuantitativo o puede ser cuantitativo y cualitativo, es mixto también. Primero el enfoque. ¿Cuál va a ser mi enfoque? Después de que yo tengo mi enfoque, yo debo definir el tipo de investigación. Según lo que nosotros tenemos, vamos a tener un tipo de investigación descriptiva, ¿verdad? Por lo que ustedes, por el trabajo de ustedes, que son el grupo que estoy dándoles clases. Después me voy para el diseño. ¿Cómo va a ser mi diseño? Bueno, mi diseño va a ser de campo. Defino que es diseño de campo según cualquiera de los autores y ya tengo ya por lo menos 3 elementos de los que yo tenía que tener para desarrollar, ¿ok? Después me voy para la población. ¿Y cuál es la definición de una población? ¿Quién me ayuda, por favor, a leer la diapositiva? María José. Ah, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Población, conjunto finito o infinito de personas, casos o elementos que presentan características comunes. Ok, tenemos definido población, ¿verdad? En el caso de la población, se habla de población por objetivo, ¿ok? Cada objetivo tiene una población. Vamos a leer, Ana, ¿qué es la muestra?
La muestra es el subconjunto de la población, subconjunto de elementos que pertenece a ese grupo, a ese conjunto definido que llamamos población. Exacto. Entonces, la muestra, ¿verdad? Es un pedacito de esa población grande. Si yo, por ejemplo, voy a revisar el comportamiento del consumidor, de la gente, de la televisión por cable, mi población, ¿cuál sería, María José? Es el municipio de San Cristóbal, las parroquias, Todo, perdón. exacto, todo el municipio de San Cristóbal que está conectada por cable. Cuando yo hablo de la muestra, yo puedo entonces como investigador, ¿cuál va a ser mi muestra? ¿Van a ser todos los que están allí? No, No, tengo que tomar un grupo. Un grupo, ¿verdad? Porque todo es mentira que lo vamos a tomar. Entonces vamos a tomar un grupo y entonces nosotros vamos a hablar de tipos de muestreo, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay tipos de muestreo. Hay muestreo intencional, muestreo simple, muestreo estratificado por conglomerado. O sea, ¿cuál muestreo yo voy a usar? Dependiendo de mi población, yo voy a definir entonces cuál va a ser mi muestra. ¿Entendieron? Otra cosa importante, cuando mi población es menor de 100, ¿ok? De 100 sujetos o de 100 elementos, yo debo hacer un censo. Por ejemplo, ¿cuántos productores de café hay, Kelly, en los dos municipios que vas a tocar? Un censo van más de 500 productores en ambos municipios. Ok, entonces Kelly, que tiene una población de 500, no puede hacer censo, ¿verdad? No puede tomar. Si ella tuviera 100 productores, o ponte tú 90 productores, a los 90 tendría que hacerle la encuesta o la entrevista, ¿ok? Pero ya tiene 500 productores, pues vamos a tener que ver qué tipo de muestreo vamos a usar, ¿ok? En el caso de, se salió Rosemary. ¿Rosemary no está? No, ok, bueno, vamos a trabajar con ustedes que son, Ana, ¿cuál es tu población? Las panaderías. ¿Cuántas panaderías hay? ¿Ya las tienes cuantificadas? No, dice que hay un censo que hay más de 1000 panaderos, pero panaderías no. Ok, entonces, bueno, vamos a ver de esos 1000 panaderos que hay, vamos a ver qué tipo de muestreo vamos a nosotros a usar, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, en el caso por lo menos de ustedes, van a tener una población y vamos a tener un muestreo que vamos ahora a decidir qué tipo de muestreo vamos a usar, dependiendo del trabajo, como les voy diciendo. Aquí hay una definición de lo que es una población y lo que es una muestra. No me voy a detener en eso. Cuando nosotros hablamos de la unidad de análisis es la parte de la población, o sea, es esa población de la cual nosotros vamos a tomar la investigación. ¿Qué deberíamos nosotros saber? ¿Quién se va a investigar? ¿Quiénes van a ser medidos? Determinar si es una persona, si es una organización, si es un grupo, qué es. Y depende del problema de investigar. Eso lo tenemos bien claro. ¿Cuáles son nuestras unidades de análisis? Por ejemplo, en el caso de Kelly, los productores agropecuarios de café son sus unidades clave. En el caso de María José, son los pobladores del municipio de San Cristóbal. Los de Ana Rangel son precisamente los panaderos. Esas son las unidades a las cuales yo voy a investigar. Pero también no solamente yo voy a investigar a los panaderos, porque yo seguramente voy a tener que investigar a los que están comiéndose el pan, que sería el consumidor final. Ese también es una unidad de análisis, ¿ok? ¿Por qué? Porque dentro de su objetivo ella lo tiene. Bien, entonces las unidades de análisis son importantes porque son las que me van a decir o me van a orientar de dónde yo voy a sacar mi población. La otra fase, delimitar la población. Dice, se delimita estableciendo claramente las características, lugar, tiempo y cualidad. Por ejemplo, me interesa las personas del municipio San Cristóbal mayores de 18 años. ¿Ok? Eso es muy importante. Quiere decir que si yo tengo 16, 13, 12, no, eso no lo necesito, no me interesan, no son parte de mis unidades de análisis. Bien, eso es importante. ¿Quién decide quiénes son los que van a estar ahí? El investigador. Simplemente, yo puedo tener 500 productores de café, pero resulta que yo tengo productores que apenas tienen un pedacito así de tierra y está produciendo café. Y tengo otro que tiene grandes extensiones de tierra. Como investigador, ¿qué es lo que a mí me interesa? Bueno, yo voy a tomar que tengan por lo menos tantos metros sembrados de café.
Es una decisión propia del investigador. ¿Cómo toma la decisión? De acuerdo a su interés, de acuerdo a lo que realmente cumple los objetivos que se ha planteado. Bien, después de que delimitamos la población, tenemos que seleccionar la muestra. Son elementos que pertenecen a la población y que tienen la misma característica, Les pongo un ejemplo. Suponte tú que mi población es el municipio de San Cristóbal. Oye, nos queda un minuto, si no, al minuto saben, salimos y a los 5 minutos volvemos, o los 3 minutos. Si mi municipio San Cristóbal es mi población, yo puedo decir que mi muestra, ¿verdad? Son subconjuntos de esa población y la puedo estratificar por parroquias. ¿Por qué? Porque de repente la parroquia Romero Lobo tiene diferentes comportamientos con la parroquia San Cristóbal, con la parroquia La Concordia, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo diferenciar esos estratos. Yo puedo diferenciarlo y puedo decir, es que se comportan completamente diferentes. No es igual a la manera de comportamiento de una parte de la población con respecto con la otra. Bien, por ejemplo, los estudiantes que están, ¿cuáles son